saludos a todos, bendiciones. Mi nombre es Luis Perdomo. El día de hoy estamos acá reunidos, todo el equipo, para hablar de un tema súper importante que es el pecado. Por eso quiero que Isaray nos dé un pequeño saludo también para iniciar. ¿Cómo están? Les bendigo. Estamos sumamente contentos de estar aquí con ustedes compartiendo este tema que va a cambiar su vida seguramente. Queremos que el pastor también nos comparte, nos dé un saludo hoy. Hola chicos, qué bueno poder estar a través de este medio para compartir con ustedes este tema que es muy importante y espero que sea de edificación, de provecho para ustedes en ese aprendizaje. Y bueno, la pastora también que está con nosotros puede saludarnos, pastora. Bueno, gozosa de estar entre ustedes porque me siento más joven. Así que disfrutemos este tiempo. Bueno, ya mencionamos que vamos a hablar del pecado, pero conozcamos realmente cuál es el concepto de pecado. ¿Qué concepto tienes tú de pecado, Luis? Yo pienso que el pecado es todo aquello que nos separa de Dios. Que una vez que tú pecas, automáticamente no es que Dios se separa de ti, es que tú te estás separando de Dios al aceptar el pecado en tu vida. ¿Qué opina usted, pastora, de eso? Sí, me conectaste con justo un concepto poderoso porque la separación hace que se active un sentimiento terrible desde niñez, que es la orfandad. Entonces, pecado es desobediencia, pero que te lleva a eso, a sentirte separado, rechazado. Ahora, a mí me parece interesante porque el pecado como tal no se ve mal, no se ve feo. El pecado, por otro lado, es muy atractivo. De hecho, si no fuese atractivo, nadie pecara. Pero lo terrible del pecado son sus consecuencias. Se ve muy agradable, pero las consecuencias de él son la muerte, como dice la palabra. Ciertamente, como todos hemos compartido, el pecado a veces lo vemos como algo muy grande, pero es todo aquello que nos separa de Dios. Puede llegar a ser algo que vemos muy pequeño, pero si nos separa de Dios trae muerte. Podemos creer que tal vez robar, matar o secuestrar a alguien, una cosa así, es pecado, pero todo aquello que nos separa de Dios y trae muerte, eso es pecado. Hay cosas que pueden ser muy pequeñas, como una mentira, o de pronto querer tomar algo que encontré que sé que le pertenece a alguien. Eso puede ser como, bueno, me lo encontré, pero eso es pecado. Así es. Y pastor, normalmente yo creo que los jóvenes, incluso todos, sabemos a fin de cuentas realmente cuando estamos pecando, cuando vamos a pecar. Siempre está lo que nosotros llamamos conciencia, que es esa pequeña vocecita que viene a decirte no lo hagas o no está bien, que es el Espíritu Santo de alguna manera que está allí hablándote, diciéndote hey, no lo hagas, porque sabes que vas a pecar. En cuanto al origen del pecado, hay una cantidad de cuentos al respecto, pero hoy vamos a tratar de entenderlo. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Entonces, fíjense que dice, este material dice que en el libro de Génesis narra la creación y el origen del hombre, con luces y sombras. Eso me conectó a mí con que el origen del pecado yo lo asocio a las voces. Porque inicialmente había una sola voz, la voz del padre, la voz del papá de los papás. Y esa voz predominaba allí hasta que llegó una segunda voz. Vamos a ver qué opinas, Isaray. Sí, bueno, vemos en el principio por allá, después que Dios crea el cielo y la tierra, Dios le da una orden, y es justamente lo que usted está diciendo. Dios le da una orden al hombre y le dice, mira, de todo árbol del huerto puedes comer, pero del árbol del bien y del mal no puedes comer. O sea, ahí fue la voz de Dios dando una instrucción. Así es, yo me imagino cuando ella narra eso y cuando yo lo he leído en la Biblia, millones de árboles, porque en Dios nada es escaso, había muchísimo. Y Dios se reservó uno. ¿Y qué ustedes creen que quería el hombre ya? Se terminó comiendo el uno. A ver, Luis, ¿cómo tú lo ves? No, que justamente, como dice usted, pastora, llega la primera voz que había era la de Dios, era la única que había. Y obviamente había esa relación de Dios-hombre. Y después viene esta segunda o esta tercera voz, que es la del diablo. Y es donde empieza a hablarle al hombre como que, mira, come.
que hoy se traduce en peca, desobedece a Dios. Era no comer del árbol que estaba en medio del huerto. ¿Tenía problema el fruto del árbol? No, era un fruto normal. Alguien puede decir, fue una manzana, fue una pera. El problema no era el fruto, el problema fue el acto de desobediencia a la voz que Dios había establecido. Saber que después del pecado que ellos desobedecieron, hubo unas consecuencias inmediatas sobre ellos, y fue la muerte. Ellos quedaron separados de Dios en la comunión y la relación con Dios como hijo. Sí, una de esas consecuencias, pastor, que podemos observar allí cuando Adán peca es que automáticamente después que mueren también entra el temor, el miedo a sus vidas. Y lo que era su casa, que era todo el huerto, se convirtió en un lugar de peligro para él. O sea, los animales, incluso yo creo que los mismos árboles le atemorizaban. Y por eso terminaron con ese temor y ese miedo, y ahí es donde pasa que hay otra consecuencia. Dice la palabra que ellos tuvieron miedo y se escondieron. En ese momento ellos se escondieron, pero hoy en día eso sigue sucediendo. Por ejemplo, en el momento en que cometes un error o en el que pecas, en ese momento puedes sentir las ganas de esconderte de tus padres, de esconderte de repente una persona que te puede dar un buen consejo, como tu líder, pero también el miedo de esconderte de Dios. La vergüenza de que, ay, pequé, no puedo estar delante de la presencia de Dios, pero Dios es un Padre lleno de amor. Sí, entonces, y para añadir un ingrediente más de todo lo que allá pasó, entonces también se excusaron. Porque entonces cuando Dios los encontró, ¿qué pasó? Dijeron, no, yo no fui. Lo primero que dijo Adán, yo no fui, fue Eva. Cuando le preguntaron a Eva, yo no fui, culpó a la serpiente. O sea, de eso trata. Una vez que fallamos, cometemos un acto de pecado, vamos a buscar a quien echarle la culpa. Y en tu liceo seguramente los encuentran a los tres en alguna cosa incorrecta y todo el mundo, yo no fui, culpamos a otro. Pero resulta que necesitamos aceptar nuestra culpa. Sí, ahorita veíamos las consecuencias de allá, en el huerto, Adán y Eva. Ahora, ¿cuáles serían esas consecuencias hoy? Hoy, ¿cuáles son las consecuencias que vive un joven el día a día por causa del pecado? Bueno, una que no es muy usual que se oiga, quiero abordarla porque son terribles todas, pero una es la escasez, la miseria, la pobreza. Tantos jóvenes en el mundo son tocados en que van creciendo en un hogar donde hay limitación de todo. Algunos hasta tendrán un plato de comida al día y vas creciendo en esos niveles y te preguntarás en tu interior, ¿pero por qué? ¿Por qué me tocó a mí? ¿Por qué soy yo el que no tiene sino 2 franelas y hay otros, verdad? O sea, escasez, miseria, pobreza. El culpable de esto es allá el origen, como ya lo vimos. Pero de verdad es terrible y Dios no quiere que estemos así. Dios creó todos los seres humanos con un propósito antes de venir a este mundo. Y a causa del pecado ese propósito se perdió. Además se perdió algo muy importante, que es la imagen de Dios en el hombre, es la identidad como hijo. Y hoy por hoy entonces el hombre anda buscando de hacer cosas, imitar a ídolos musicales, en deporte. Y joven, caemos en eso, en querer copiar identidad de otro, cuando Dios estableció para ti una identidad tan importante, la cual al ser reconciliado vas a tener esa identidad que te va a llenar, te va a dar seguridad. El alcohol o cantidad de cosas que son consecuencia del pecado y que causan ansiedad en la vida, no saben ni cómo resolverla, porque realmente esa ansiedad te lleva incluso no solo caer en el alcohol, sino todo lo que hoy vemos en la calle, que son las drogas, y allí te puedes ir infinitamente en todo en lo que te conlleva esa consecuencia. O, por ejemplo, muchos de los jóvenes están pegados a las redes sociales. ¿Y qué están allí? Con su vacío, con su tristeza, las ansiedades, están tratando de llenarlas. Por eso muchas veces tú dices, me siento solo. Muchas veces tú dices, estoy triste, ni siquiera sé por qué, porque vengo de pasar todo un día con mis amigos. Y al final del día, cuando cierras la puerta de tu cuarto,
hay una soledad que no la vas a llenar ni con los vicios, ni con nada, porque solo lo va a llenar Dios. ¿Cómo se disfraza hoy el pecado? Por ejemplo, una de las formas en las que el pecado hoy se disfraza, y con respecto a la ansiedad, muchos de los jóvenes buscan meterse de repente en las redes sociales, o por ejemplo en la falta de identidad, intentar imitar a quienes están en las redes sociales y se enfrascan ahí en las modas, la música. Por ejemplo, ahorita que vemos que está muy de moda música que no edifica para nada, más bien destruye. Yo he catalogado, por ejemplo, una música que está muy de moda, el trap, como pornografía auditiva. Suena fuerte, pero es la realidad, es tan explícita, y las redes sociales te abren totalmente a buscar de eso, te incita a buscar de eso y de todo lo que está de moda. De repente ropa que está de moda y la ansiedad de querer alcanzar, vestirse y lucir de cierta forma. Para mí es una de las formas de que el pecado se está disfrazando en este tiempo. Las bebidas alcohólicas, los diferentes tipos de bebidas, las drogas y esas cosas que realmente llevan a la destrucción, no solamente de tu cuerpo, sino también de un pecado que te separa de Dios. Llamamos a lo que no es normal como si fuese normal. O sea, decimos, hay muchos casos que yo escucho, me estaba drogando y ya es como, estaba tomando un vaso de agua, como que si fuera normal. Y no es así. O sea, te estás drogando, está mal. Estás haciendo cosas que no harías normalmente cuando haces eso. Y muchas veces decimos o dicen como tipo, pero es que no es un vicio, yo lo controlo, yo lo dejo cuando yo quiera. Y al final te haces esclavo. Estoy recordando en un ámbito que es el colegio, donde muchos de ustedes se la pasan. Por ejemplo, no estudio y veo cómo armo una chuleta, me copio. El copiarse es pecado. También los profesores, los directores, ¿cómo los tratamos? Vamos a confabularnos entre un grupo y le hacemos algo. Eso es un acto de desobediencia, eso es un acto de pecado. Pero entre amigos, bueno, de repente soy una envidiosa de primera, vamos a montarle algo a una de las chicas, vamos a hacer todos esos actos que vienen del corazón, dice la Biblia, ¿sí? Son actos de pecado que desagradan a Dios. En mi caso, yo realmente, hoy lo llamamos bullying, en otro momento era simple chalequeo. Pero realmente lo que yo estaba haciendo a través de ese bullying, a través del chalequeo, estaba hiriendo a personas, dándole un coco, un lepe, o simplemente un tablazo a cualquiera, metiéndole el pie para que se cayera, o simplemente por todo su aspecto físico, haciéndolo sentir mal. Cuando el que realmente se sentía mal era yo. ¿Por qué? Por causa de muchas vivencias que pasaban en mi casa. A lo mejor no tenía un padre, o simplemente no estaba conectado directamente con Dios. Y todo eso me llevaba a hacerle bullying a los jóvenes. Y hoy por hoy entiendo, cuando ya se me ha revelado un poco la palabra, entiendo que lo que estaba haciendo era esconderme a través de eso para disfrazar lo que realmente sentía. Hemos revisado entonces el día de hoy lo que es el pecado, el origen, las consecuencias allá y también las consecuencias en tu vida y en nuestra vida. Y ahorita nos gustaría cerrar dando cada uno unos consejos para ti el día de hoy. Yo quisiera comenzar diciéndote, Jesús nos dio un tips acerca de lo que era su diseño de vida en esa edad y dijo que Él crecía en gracia y en sabiduría. Esta edad es para decirle no al pecado, me arrepiento de eso y me decido a crecer en la gracia que es en Cristo y en la sabiduría, en los saberes que tú tienes allí. El que quiera ser doctor, ingeniero, mecánico, vamos, aprovecha este tiempo. Un consejo que le quiero dar ahorita es que busques ayuda, que entendamos que cuando no tenemos a Dios necesitamos ayuda, que cuando estamos conociendo a Dios necesitamos ayuda, y cuando empezamos a caminar en Dios seguimos necesitando ayuda. Puede ser los pastores, puede ser un líder, puede ser un pastor joven, puede ser un amigo que no esté peor que nosotros, sino que esté caminando en Dios, o incluso ese que es la última opción, que incluso a veces ni siquiera lo pensamos, que son nuestros padres. Cuando nosotros tenemos esa sinceridad, cuando podemos ir realmente
a nuestros padres y decirle, ¿sabes qué? Me siento mal. ¿Sabes qué? No estoy bien. ¿Sabes qué? Estoy pecando de esta manera. Te aseguro que tu papá o tu mamá no te va a poder rechazar y te va a dar un consejo para que salgas de eso. Joven, la palabra dice, y a mí me sirvió en el tiempo de mi juventud, y es: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los años y puedas decir, no tengo en ellos contentamiento. En ese momento de dificultad por el que estuve pasando, esta palabra vino a mi corazón, y hoy por hoy doy testimonio de que ha dado fruto y Dios me ha guardado y me ha bendecido. Si tú en tu corazón le das oportunidad, te aseguro que será de bendición para tu vida. Y dice la palabra que vas a permanecer en ese diseño de Dios, en ese camino de Dios, y aun cuando fueses ya adulto, no te vas a apartar de ese propósito. Yo quisiera abrir una pregunta para todos los chicos que nos están viendo. Y es, ¿qué vas a hacer ya que ya sabes qué es el pecado, cuáles son sus consecuencias, ya que sabes que Jesús lo llena todo? ¿Qué decisión tomas en este momento? Es necesario que si has identificado algún pecado, si te has sentido identificado con algo de lo que hemos hablado, que puedas arrepentirte de ese pecado. Sabemos que ya le has abierto a Jesús las puertas de tu corazón, y si no lo has hecho, entonces aprovechemos este momento para presentarle a Dios este arrepentimiento y poder abrirle las puertas de nuestro corazón. ¿Les parece si oramos? Sí. Entonces, te invito a que repitas esta oración y a que cierres tus ojos para que no te distraigas. Padre, hoy te presentamos nuestro corazón, te pedimos perdón por todos nuestros pecados, todo lo que hoy pudimos reconocer en que hicimos y que no te agradó. Te entregamos nuestro corazón para que lo limpies, para que nos sanes y para que nos llenes. En el nombre de Jesús, amén y amén. Una oración muy sencilla para presentarle al Padre nuestro arrepentimiento. Si fuiste el que adelantaste y solo escuchaste la oración, devuélvete. Chao, bendiciones.